Shalom, shalom. Este tema vamos a verlo en algún momento en una presentación, en una clase, en una charla más larga, pero de momento, ¿por qué hay tanta confusión en relación al judaísmo? ¿Por qué querer estudiar judaísmo si yo no quiero hacerme judío? O si lo que se pretende es que se conviertan las personas a la religión judía. No, no es así. Existe, porque muchas personas dicen, ¿por qué te quieres hacer judío? ¿Por qué quieres estudiar judaísmo si eso no es lo tuyo? Y dices, pero esas mismas personas, por falta de conocimiento, no se preguntan por qué adoptas las palabras norteamericanas de decir en inglés de ok, o por qué adoptas la cultura norteamericana, o por qué te gusta el feng shui, o por qué te gusta el judo o el karate, o la meditación o el yoga, o por qué te gustan las culturas prehispánicas o las culturas del África, porque hay personas que quieren vestirse con túnicas asemejándose a las culturas africanas, porque alguien quiere estudiar la cultura francesa siendo de otro país, o la cultura china, y en eso nadie se cuestiona por qué las personas quieren estudiar las religiones de la India, hinduismo, por qué se vuelven veganas si son costumbres orientales y no occidentales, por qué consumimos pan en México si el pan vino de España, ¿no? O sea, cuando se trata de cualquier otra cultura no hay problema, pero cuando se trata de la cultura judía, bueno, es un relajo, ¿no? Primero hay que verlo así, qué maravilla que tengamos el acceso a estudiar y a aprender un pensamiento diferente, un pensamiento único, que es el pensamiento del judaísmo. Ahora, que vamos a decir así, que el judaísmo esté como meta buscando que tú te conviertas al judaísmo, no es parte de lo que en el judaísmo se piensa, no es el objetivo, ni te lo van a pedir y es más, ni quieren, o sea, no es el objetivo. Así que no te preocupes. Pero he aquí que hay el judaísmo, que entendemos todos de, bueno, una persona que sus familiares hablan hebreo y que son de la religión judía. Bueno, resulta ser que hay personas que incluso nacieron en Israel y que se denominan judías, pero que no practican judaísmo. Simplemente como cualquier persona de otro país que dice, mira, yo no tengo religión, yo soy... Eso me enseñaron, pero yo no lo practico. Como tú sabes, eso existe en todo el mundo. En el catolicismo, en el cristianismo, en el budismo, ¿no? Bueno, pues así pasa también en el judaísmo. Pero ocurre una cosa única que nada más pasa en el judaísmo. En el judaísmo tú pudiste haber nacido de familia judía que hablan hebreo, que hablan yiddish a lo mejor, pero esas personas jóvenes o de una generación no lo practican el judaísmo. Ponen árbol de Navidad, trabajan en sábado, salen a fiestas el sábado y se denominan judías. Se denominan judías por el amor que le tienen a su patria, ¿verdad? Pero técnicamente no son judías, porque un judío es aquel que practica el judaísmo. El judaísmo se basa en unas prácticas, si no, no lo eres. Así es, porque así es simplemente. Entonces, hoy en día, el propio judaísmo busca a las personas que se salieron del judaísmo. Pero dicen, es que yo sí soy judío. Sí, pero no guardas el Shabbat, no vas a la sinagoga, no estudias la Torá, no haces lo que debe de hacer un judío para considerarse judío. Entonces, esa parte de judíos está buscando a los judíos que se han salido para traerlos de nuevo a casa, para decir, abraza todo tu pensamiento, todo lo que eres como judío, ¿no? Por supuesto, esas personas aman al pueblo de Israel, pero como siempre pasa, pues te vas alejando.
o no naciste con esa práctica. Entonces, un judío es judío cuando lo practica. Ajá. Después, a lo largo de la historia, los judíos siempre fueron los exiliados, no nada más un grupo de una nueva religión, sino el pueblo judío es el que siempre ha sido exiliado desde siempre. Ajá. Esos exilios son las dispersiones de judíos en todo el mundo. En las grandes revueltas del mundo, judíos han aprovechado para salvar su vida, pero también se han vuelto partícipes de esos movimientos libertarios y han comunicado su saber a otras personas que no son judías y las ha enriquecido mucho. La dispersión es más del pueblo judío. Ha habido, claro, exilios de todos los pueblos, pero si tú te das cuenta siempre de los exilios en el estudio de religiones, a veces se refiere mucho a nada más a los cristianos. Pero es que ahí se olvida o no se quiere tocar el punto de que aquellos que fueron exiliados cuando Jesucristo es crucificado eran judíos. Son judíos que tienen que salir a... El Mashiach, Jesucristo los manda a las naciones a buscar a judíos, a hebreos, a judíos que allá habían sido exiliados antes y que tuvieron que refugiarse en otros países. Hay judíos que tuvieron que adoptar otra religión, por ejemplo la católica, para que no los mataran. Y ellos secretamente seguían guardando judaísmo. Eso es ser judío. Y hay judíos que adoptan otra religión y se cambiaron a esa religión y se volvieron del mundo, se le dice, se volvieron de las naciones. Se volvieron goyim. Goyim es naciones. Y están judíos que en tu alma y en tu ser empiezas a tener un gran amor por el pueblo judío, un gran amor por la lengua judía, un gran amor por saber más de la Torah, por profundizar más. Estas personas empiezan en otro pensamiento. A lo mejor no tenían fe, o a lo mejor estaban en el catolicismo, o a lo mejor estaban en el cristianismo, o en donde tú quieras, y dicen, pero es que a mí me llama mucho la atención saber más de la Torah. Y donde yo estoy, pues me lo dicen muy superficial. De hecho, nada más hablan del Nuevo Testamento y casi no me saben interpretar o hablar del Antiguo Testamento. Y nada más me lo definen como que era el antiguo, el que ya no es, el que está cancelado. Y tú sientes en tu ser que no es así. Dices, es que la Biblia al final es todo, ¿verdad? Y esas personas se empiezan a acercar al judaísmo. Ahora, hay personas que se acercan al judaísmo sin querer convertirse al judaísmo. Simplemente dicen, es que a mí es una conexión espiritual que yo tengo con ellos y que yo quiero acercarme al Eterno. Y si el Eterno es uno y único, y el pueblo judío hebreo fue el que recibió la Torah, la recibió Moshe, yo quiero aprender cómo piensan ellos. Porque la forma de pensar de las religiones católicas, cristianas o hindús pues son totalmente diferentes. Incluso que la hindú es oriental y la católica cristiana son occidentales, o sea que también son muy diferentes las formas de pensar. Entonces ese grupo de personas se está acercando a saber del judaísmo. Y el pueblo judío les está enseñando. Y por eso te digo, no es una condición el que te tengas que convertir. Incluso la conversión al judaísmo es un proceso muy elaborado. ¿Por qué? Porque muchas personas sentimos ese amor, pero no tanto. No tenemos la capacidad para realizar todas las cosas que hace ya la religión judía, alguien religioso. El que tenga el llamado lo tiene y está abierta a la posibilidad. Pero es mucho estudio para que uno se dé cuenta y digas, bueno, sí me gusta mucho, pero yo no podría mantener este ritmo. Bueno, sigue guardando de esa manera lo que aprendes del judaísmo y te vas a conectar con el Eterno. Y hay otro grupo de personas que están en el mundo, que nacieron en Perú, en Colombia, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? En Alemania, en Prusia, en Rusia, y no saben que su descendencia directa es judía. No saben que alguien en sus familiares tuvo que huir de otro país, porque no necesariamente era Israel, porque Israel siempre ha sido perseguido, pero huyeron de otro país para salvar sus vidas y eran judíos que se tuvieron que convertir. O sea, mucha gente no lo sabe, no lo sabemos.
y por eso sienten ese deseo de estudiar el judaísmo. Así que son muchas vertientes y te voy a dar la última. Judío significa esta vez alabaré al Eterno. Baruch Hashem, esta vez alabaré al Eterno. Eso significa judío. Entonces, así como puede haber budistas que no nacieron en la India, ni en los Himalayas, ni en el Tíbet, así como hay cristianos que no nacieron en Roma, cristianos que no son italianos, porque la religión romana, la religión católica se fundó en Roma, en Europa. Y Roma está dentro de Italia. Y nadie te exige que seas italiano para volverte católico, ¿no? Y nadie te exige que hayas nacido en Palestina o en otro lugar del mundo. Simplemente tú crees en eso y lo adoptas. Nadie te dice que tú hayas nacido en Nueva Delhi para volverte un yogi indio de la India. Y tú lo adoptas. Lo mismo pasa con el pensamiento judío, pero siempre te lo ponen así porque fíjate cuál es la cultura que menos estudia, cuál es la cultura, el pensamiento mejor dicho, que menos te hablan, o que si te lo dicen de manera negativa. No, eso nada más ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te lo has preguntado? Bueno, pues qué bonita posibilidad, ¿no? Y está abierta para todos nosotros y de veras te cambia el panorama de las cosas e incluso de cómo estudiar la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, por la manera de pensar correcta. Eso es muy importante. Muchas gracias. Que el Eterno te bendiga mucho. Shalom, tu amigo Gabriel Garibaya. Gracias por estar presente, por el like, por suscribirte, por compartir. Gracias de verdad. Shalom.